Atención Satoshi maníacos criptonautas, porque lo que está pasando hoy en el mercado cripto parece sacado de una partida de ajedrez jugada en plena tormenta, y justo cuando pensábamos que el tablero estaba calmado, varias piezas mayores se han movido a la vez, así que prepárate, porque esto tiene consecuencias que aún nadie está midiendo. Primero, mira el precio. Bitcoin ronda los $96.400 en este momento de grabación, Ethereum se mantiene cerca de los 2.740, Solana alrededor de los 166 y XRP en los 0,54. La batalla está viva, y hoy las señales son más profundas de lo que parecen. La familia Scaramucci mete más de 100 millones en la minera de Trump. Esto es sorprendente y una de las cosas más impresionantes que vas a escuchar. Presta atención, porque vas a quedar en shock. Hoy se ha revelado que la familia Scaramucci ha inyectado más de 100 millones de dólares en la empresa minera de Bitcoin vinculada a Donald Trump. Por lo cual, la guerra por el control del hash rate estadounidense acaba de subir de nivel. Imagina un campo de batalla energético donde cada kilovatio se convierte en una espada. Si Trump está reforzando posiciones y Scaramucci se mete de lleno, estamos ante un movimiento político-financiero que no se veía venir. ¿Qué pasa si esta alianza termina influyendo en la política cripto del próximo mandato? Si esa alianza termina influyendo, Estados Unidos podría acelerar políticas pro minería, reducir presión regulatoria sobre el sector y atraer más infraestructura energética hacia el Bitcoin Mining Hub nacional. Esto fortalecería la competitividad frente a China y podría impulsar nuevas inversiones institucionales en BTC. WisdomTree, los ETF de índices criptográficos serán la próxima ola. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo, y me di cuenta de que aquí se está preparando de una jugada mayor. El director de WisdomTree afirma que la siguiente gran ola no serán los ETF de Bitcoin ni de Ethereum, sino los ETF de índices cripto completos, al estilo S&P 500, pero para activos digitales. Por lo tanto, esto podría abrir las puertas para que millones de inversores tradicionales entren sin tocar directamente un wallet. Estamos hablando de exposición diversificada, automatizada, con peso institucional. ¿Quién controlará los índices y qué proyectos quedarán dentro o fuera? Las grandes gestoras como BlackRock, Fidelity y WisdomTree probablemente controlarán los índices iniciales, lo que implicará una selección basada en liquidez, volumen, estabilidad del ecosistema y seguridad. Proyectos con baja tracción o actividad real quedarían fuera, favoreciendo a BTC, ETH, Sol. Stake and Shake se expande en El Salvador con enfoque Bitcoin y déjame explicarte por qué esto es enorme. El restaurante pro Bitcoin Stake and Shake confirma su expansión dentro de El Salvador, reforzando un modelo donde BTC es parte esencial del negocio. Así que, lo que antes era una curiosidad turística ahora se está convirtiendo en un ecosistema comercial real. Cuando los negocios empiezan a multiplicarse donde Bitcoin es aceptado de forma nativa, estás viendo adopción auténtica, no narrativa. Si esto sigue así, el Bitcoin Standard Menu terminará siendo algo real, XD. ¿Cuántas franquicias globales darán el salto a modelos criptonativos? Si la expansión en El Salvador funciona, es probable que franquicias medianas adopten modelos BTC friendly antes que las grandes. CEO de Bitwise, fundamentos del mercado siguen sólidos. Mientras tanto, el CEO de Bitwise lanza un mensaje directo contra el pesimismo. Afirma que los fundamentos a largo plazo de las criptomonedas siguen absolutamente sólidos, a pesar de las caídas recientes. Por eso, la lectura es clara. Estamos viendo volatilidad táctica, no debilidad estructural. Piensa en esto como una tormenta que golpea el barco, pero el casco está intacto. ¿Qué dato fundamental concreto podría activar el próximo impulso del mercado? El dato más potente sería un repunte claro en los flujos hacia ETF institucionales, acompañado de aumento en direcciones de BTC a largo plazo. Si estos dos indicadores suben a la vez,
La narrativa de acumulación inteligente dominará el mercado y empujará al precio a romper resistencias mayores. Criptotesoros y blockchain abren camino a la ciencia descentralizada. Estaba escondido a simple vista. La corriente de proyectos enfocados en DeFi, ciencia descentralizada, sigue creciendo. Tesoros cripto que financian investigación, DAOs científicas y cadenas de bloques diseñadas para validar descubrimientos. De ahí que esta tendencia, todavía silenciosa, pueda volverse un catalizador tecnológico gigantesco. Si Web3 transformó el dinero y la propiedad, aquí estamos viendo cómo podría transformar el conocimiento humano. ¿Será DeFi la industria que impulse la próxima mega narrativa del ciclo? DeFi puede convertirse en una mega narrativa si demuestra que los tesoros descentralizados pueden financiar investigación real sin intermediarios, acelerando descubrimientos y reduciendo costos estructurales. Si aparecen casos de éxito verificables, podría atraer tanto capital como lo hicieron los L2 o la IA. XRP vs Solana. Brecha enorme en interés de inversores, pero fíjate en esto. Un informe reciente muestra una brecha creciente entre el interés institucional por Solana y el estancamiento del interés por XRP. Aún así, XRP mantiene una comunidad fuerte, pero los flujos de capital están mostrando preferencia clara por la velocidad, el rendimiento y el ecosistema DeFi, infra de Solana. Esto genera que los próximos meses puedan definir posiciones de poder muy marcadas dentro del ranking top 10. ¿Se acerca un reposicionamiento silencioso dentro del top del mercado? Sí. Si el interés institucional continúa desplazándose hacia Solana, mientras XRP mantiene actividad pero sin grandes flujos nuevos, el ranking podría ajustarse de forma natural. Sol ganaría peso en capitalización y relevancia, y XRP mantendría posición solo por fuerza histórica, no por crecimiento real. Bitcoin, BTC, el coloso vigilante. Precio actual, $95.944, situación técnica, soporte relevante alrededor de $95.000, donde los halcones institucionales aún mantienen posición. Resistencia inmediata en torno a $105K, con posibilidad de impulso hacia $108K, $110K si el volumen regresa. Ethereum, ETH, el jinete explorador. Precio actual, $3.165. Situación técnica. Ha perdido impulso tras no mantenerse sobre la banda $3.400 menos $3.650, lo cual debilita su momento. Soporte inmediato en $3.000, si ese cruje, podría bajar hacia $2.500 a $2.600. Narrativa renovada. Ethereum aún cabalga al frente del contingente cripto, pero las riendas se aflojan. Solana, Sol, el explorador ágil. Precio actual, $139.77. Situación técnica. Juego volátil, con opción de breakout serio si el volumen sube. Si supera la zona $160, 170 con fuerza, podría abrir paso hacia $200 más. Narrativa renovada. Solana actúa como agente de infiltración. Mientras el frente principal tensiona, él busca flancos débiles para atacar. Cardano, ADA, el peón estratégico. Precio actual, $5.476. Último dato relevante. Situación técnica. Zona clave alrededor de 50 centavos menos 0,55. Si la pierde, podría caer hacia 45 centavos. Si asciende por encima de 60 centavos, tiene potencial para apoyar movimientos mayores. Cardano aún espera su momento de brillar. Muchos lo ven como un peón que puede convertirse en torre. XRP, maniobra lateral regulatoria. Precio actual, 54 centavos, o lo más reciente según datos públicos. Situación técnica, movimiento lateral, con descenso moderado. Su avance dependerá fuertemente de señales regulatorias y flujos institucionales. XRP opera como unidad de reconocimiento legal. No ataca frontalmente, pero su posición en el flanco regulatorio puede darle ventaja táctica cuando cambie el terreno. Hoy el mercado nos está diciendo algo muy claro. Los precios pueden tambalearse,
pero las estructuras que realmente importan se están reforzando. Por un lado, vemos capital político e institucional entrando de frente en la minería y en la infraestructura de Bitcoin. Por otro, gigantes financieros impulsan ETFs indexados que abrirán las puertas a una nueva ola de adopción masiva. Mientras tanto, la adopción real avanza con negocios como Stake and Shake expandiéndose en ecosistemas pro Bitcoin, y sectores emergentes como la ciencia descentralizada empiezan a usar la cadena de bloques como herramienta esencial. Todo esto ocurre al mismo tiempo que el interés de los inversores se reorganiza entre activos como Solana, XRP y las grandes ligas del mercado. Por lo cual el mensaje para hoy es simple: no te dejes guiar solo por la volatilidad. El ruido está en el precio, la señal está en la construcción. Ajusta riesgos, observa los flujos institucionales, mantén liquidez y prepárate para el momento en el que estos cimientos que se están colocando hoy se conviertan en la próxima explosión del mercado. Entonces, ¿qué nos dicen todas estas piezas juntas? Hoy el mercado parece moverse en pequeños temblores, pero las noticias muestran algo muy diferente. Capital político entrando en minería, nueva infraestructura financiera institucional, adopción comercial real, fundamentos sólidos según los gestores más grandes, ciencia descentralizada como siguiente frontera. Y una batalla silenciosa por el interés institucional entre Solana y XRP. Por ende, la lectura estratégica para el Satoshi maníaco es clara. Estamos en una fase donde las señales fundamentales suben mientras el precio genera confusión. Y cuando eso ocurre, históricamente el mercado termina ajustándose hacia arriba, no hacia abajo. Este es un día para observar, no para temer. Un día para entender que las fuerzas que mueven el próximo ciclo ya están en juego. Si quieres que mañana sigamos analizando juntos esta guerra silenciosa entre instituciones, innovación, adopción y narrativa, quédate en la resistencia Satoshi maníaca. Activa la campana, comparte este vídeo y mantente cerca, porque aquí no dejamos que el ruido del mercado decida por nosotros. Somos visión. Somos estrategia. Somos Satoshi Manía Cripto. Nos vemos en las profundidades de la resistencia cripto, XD.